Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos de todos los lugares que se conectan y una alegría poder abrir la Biblia una vez más. Así que agradezco a Dios muchísimo por esta oportunidad y quiero orar para que Dios me guíe al compartir este tema. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por estar conectado y por poder compartir este tema. Ruego que el Espíritu Santo sea el que me utilice y que prepare los corazones para que todo aquel que escuche sea alcanzado por tu Santo Espíritu, alentándonos, fortaleciéndonos, animándonos y afirmándonos en la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos queridos, vamos a abrir la Biblia en Mateo 27. Mateo 27, versículo 32. Si le pondría un título a este mensaje, sería Él te llama. Ese sería el mensaje que le pondría. El versículo 32 dice, cuando salían, está hablando de Jesús sentenciado a muerte y crucifixión, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. ¿Qué había ocurrido? Jesús había sido enjuiciado frente a Anás y Caifás. De Anás y Caifás había pasado a Pilato, de Pilato había pasado a Herodes, de Herodes había pasado a ese juicio donde estaban Anás, Caifás, todos presentes, y a Pilato de vuelta. Eran prácticamente más de un día, no había comido, había sido lacerado, lastimado, burlado, ultrajado. Conocemos lo que eran los azotes de esos látigos romanos con pedacitos de huesos, de hierro, que desgarraban los músculos, laceraban la espalda, sangraba profusamente. De hecho, si uno lee en el Deseado de todas las gentes, va a encontrar que las gotas de sangre en la cruz caían al pie donde estaba colocado la cruz, ¿no es cierto? Se agota constantemente. Jesús carga con el peso de la cruz y cae. Vuelve a intentarlo y ya cae prácticamente desmayado. Entre la turba que le seguía no había una sola persona que quisiera rebajarse a llevar la cruz. Muchas veces pensé, ¿qué hubiera hecho yo si hubiera estado allí? Claro, ¿qué hubiera hecho yo con lo que conozco hoy, con lo que vivo hoy? Pero habría que ver qué hubiese sucedido si yo hubiese estado en esa época. Correcto. Hoy no veo la oportunidad de correr y poder ayudar a llevarle la cruz. Pero no hubo uno solo. En ese momento un forastero, Simón Cireneo, que volvía del campo, se encontró con la muchedumbre. Pero no se encontró por casualidad. Se encontró porque la providencia dirigió ese encuentro. Oyó las burlas y las palabras soeces que se pronunciaban contra Cristo. Oyó las palabras repetidas con burla, con escarnio, abrir paso al rey de los judíos. Se detuvo asombrado ante la escena y como manifestó expresar compasión, se apoderaron de él, los romanos, obviamente, y colocaron la cruz sobre sus hombros. Simón había oído hablar de Jesús. Los hijos de Simón creían en el Salvador, pero Simón no había tenido ningún contacto, no era discípulo de Cristo. Resultó, dice el Deseado de todas las gentes, una bendición para él llevar la cruz al Calvario y desde entonces estuvo siempre agradecido por esta, escuchen bien, providencia. Ella le indujo a tomar sobre sí la cruz de Cristo por su y a estar siempre alegremente bajo su carga.
Bueno, acá podríamos hacer algunas preguntas. ¿Has tomado la cruz de Cristo? ¿Estás alegremente bajo su carga? Justamente estamos estudiando en todo este trimestre sobre el crisol. Y cuesta realmente, claro que cuesta. Camino al Calvario, sin embargo, Jesús encontraba su primer alma, Simón Cireneo. Cuando vamos a Lucas capítulo 23, allí Lucas capítulo 23, encontramos otra situación muy interesante. Correcto. Lucas 23, versículo 39. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación, ¿no es cierto? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Un ladrón que hacía un tiempito atrás, unos momentos atrás, también estaba injuriando a Jesús, porque otro de los evangelios lo relata. Pero Lucas ve el momento cuando ese ladrón ya, el Espíritu Santo lo alcanzó y pudo comprender entre las frases que se decían, la gente que pasaba, los testimonios que se daban, la mansedumbre y la paciencia, la oración que había hecho Cristo allí mientras era crucificado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Todo eso conmovió el corazón del ladrón de la cruz, de uno de los dos, lamentablemente. El otro no aceptó, el otro murió en sus pecados. Pero en la 11ª hora alcanzó salvación. Una segunda alma para Cristo. Solo que en este caso no tenemos el nombre. La tradición dice que uno se llamaba Dimas y otro se llamaba Gestas, pero la Biblia no da el nombre. Tenemos una segunda persona alcanzada por Cristo en estos momentos tan tremendos de su experiencia. Cuando vamos a Marcos capítulo 15, nos encontramos con otra situación muy interesante. El versículo 39 de Marcos capítulo 15, ¿no es cierto?, dice así. Dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Los centuriones, que estaban a cargo de 100, ¿no es cierto?, tenían una tarea frente a los crucificados, tenían que estar allí, correcto. Recuerden que llegaba un horario, un momento del tiempo de esa crucifixión, que en este caso puntual, porque ya se acercaba, ¿no es cierto?, a la noche, para acelerar la muerte de los ladrones y de Cristo, le partían las piernas, las rodillas, para que no pudiesen apoyarse más en el talón, para poder tomar oxígeno. Y al quedar totalmente colgados, ¿no es cierto?, es muy difícil respirar. Estos ladrones fueron sus piernas quebradas, pero cuando llegaron a Cristo se encontraron con que no. Pero en el momento final de la vida de Cristo, después de haber clamado Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después de haber escuchado las burlas y las palabras de los fariseos, esperemos a ver, llamó Elías a ver si le responde, ¿por qué no te bajas de la cruz y nos demuestras que eres el Cristo? O sea, toda obra del enemigo. El centurión observaba todo. Escuchó los testimonios, escuchó pasar a las personas, aquellos que habían sido sanados, escuchó la escena, el momento tremendo de ese ladrón
que recibió la respuesta de Cristo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero el centurión vio lo que tú y yo no vimos, porque tú y yo creemos en quien no hemos visto, pero él lo tuvo allí de frente. El texto bíblico dice estaba de frente a él. Todo el tiempo contempló a Cristo en la cruz. Contempló los gestos, fue impresionado por la paciencia, fue impresionado por aquel ser que estaba siendo crucificado y se comportaba como nunca en su vida, como centurión. Acostumbrado a estar frente a los crucificados, observó y vio. Así como aquel otro alguacil dijo, nunca hemos oído hablar un hombre como este centurión observó algo que nunca había visto, las escenas de un Salvador, de un príncipe del cielo colgado en una cruz. Cuando Cristo expiró, porque el texto bíblico, ¿no es cierto?, dice, fíjense el versículo 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, o sea, había expirado de esta manera, no como los demás, había expirado de una manera impactante. ¡Consumado es! Son ni cerca de lo que habrá sido, no por un grito, no por gritar, sino la solemnidad, la potencia. Y lo que significa esa frase, traspasó el corazón del centurión. Y dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. ¡Qué maravilla, Señor! Tercer alma para el cielo en ese trayecto al Calvario. En Mateo 27, versículo 37, o sea, Mateo 27, versículo 37, nos dice la palabra de Dios, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este Jesús, el Rey de los judíos. Bueno, qué interesante, queridos amigos, por eso digo, no es casualidad. Simón Cireneo fue alcanzado en el trayecto al Calvario. El ladrón de la cruz estando Cristo crucificado. El centurión allí, ¿no es cierto?, una vez Cristo muerto. Pero arriba de la cabeza de Cristo había una inscripción, ¿correcto?, que decía, este Jesús, el Rey de los judíos. Cuando esa inscripción fue colocada, los judíos, los fariseos, fueron a Pilato para reclamarle por qué razón había colocado esa inscripción allí arriba, que no tenía que decir Jesús Nazareno, Rey de los judíos, sino Jesús Nazareno se dice Rey de los judíos. Él dice, pero no es. Pilato estaba tan enojado consigo mismo por su debilidad, que en bronca terrible contra los judíos, colocó, dirigido por una mano divina, dice el linaje de White, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Hago un paréntesis nada más. Pilato sabía y sentía y veía que esta persona era absolutamente inocente. No tuvo el carácter, la fuerza, pero Dios le dio una oportunidad impresionante. Mientras que Pilato, que había sido despertado en la madrugada para enjuiciar a este reo, y vino enojado, ¿no es cierto?, al juicio, y lo observó, pero cuando lo observó quedó, dice el deseado de toda la gente, es impactado, porque era un príncipe, la persona, la postura, el rostro, la serenidad, la paz. Nunca había tenido frente a sí un preso de esta magnitud. Traspasó su corazón. Por eso digo, amigos queridos, tú y yo creemos sin haber visto, pero estos lo vieron. Estos observaron al deseado de todas las gentes, aquellos que desearon ver los reyes de la historia creyente. Nosotros solo lo tenemos que imaginar. Pero qué maravilla
imaginarlo de esta manera cuando uno lee este libro, El deseado de toda la gente. No dejes de leer este libro, amigo. No dejes de leer ese libro con la Biblia. Lee El deseado de todas las gentes. Pero, ¿qué ocurrió? Toda la gente, acuérdense que esto sucedió en Pascua, ¿no es cierto? Y Pilato, en estas fechas, tenía la posibilidad de hacer un canje. Por eso ofreció a Barrabás en lugar de Cristo. Todo el mundo sabía que Barrabás era un enfermo, un loco, un ladrón. Él se creía que era Dios, por lo tanto todo lo que tomaba le pertenecía, porque todo era de él, así que él no robaba, él tomaba lo que le pertenecía. Sin embargo, se quedó impactado cuando la gente gritaba, saca a este, hablando de Cristo, que da libertad a Barrabás. Una cosa increíble, los demonios estaban allí arengando, alentando, animando, correcto. Pero en medio de esta barbarie, de este juicio, el peor de la historia, un soldado se abrió paso corriendo hacia Pilato y le entregó un papel. En ese papel había una nota de su esposa, porque mientras que el juicio estaba siendo realizado, Dios en su misericordia le dio un sueño a su esposa. ¿Qué soñó la esposa de Pilato? Soñó que aquel que estaba siendo enjuiciado era el Hijo de Dios y vio la venida de Cristo en gloria y majestad. Se despertó tremendamente asustada, tremendamente impactada y rápidamente llamó a un mensajero y escribió exactamente esta frase: no tengas nada que ver con este justo, porque he padecido sueños por causa de él. Está completo el mensaje, bien resumido. Son esposos, se conocían, no necesitaba decirle más. Pilato conocía a su mujer y ella le está diciendo, no tengas nada que ver con este justo. He padecido en sueños por causa de él. ¿Qué momento el de Pilato? Y sin embargo, quiso solucionarlo lavándose las manos. Dice Elena G. de White que nunca más durmió tranquilo, hasta el día de su muerte. Nunca más durmió tranquilo. Nunca más pudo conciliar el sueño. Pero esa inscripción que Dios le dirigió providencialmente para colocar en la cabeza de Cristo Jesús Nazareno, Rey de los judíos, llevó a miles de todas naciones que estaban en Jerusalén en esa fiesta, que venían de lugares como el funcionario de Candace, el eunuco, el etíope, correcto. Así miles y miles venían de todos lugares. Y todos observaron. Algunos fueron por curiosidad a ver qué significaba esto en las profecías. Otros fueron para demostrar que no era así. Otros fueron por querer investigar. Todos llegaron a la misma conclusión. Este que había sido crucificado era el Hijo de Dios. ¡Wow! Ahí tenemos quién sabe cuántos. No hay nombre de ninguno. El único nombre es Simón Cireneo, en el que se da nombre. Del resto no hay nombre, ¿no es cierto? Es interesante notar que frente a estos hechos tan significativos, salvo Simón, del resto no se tiene identificación. En realidad son muchos más, ¿no es cierto? Este texto que estamos leyendo, y aquí el versículo 54 de Mateo 27, dice así: el centurión, del cual ya hablamos, y los que estaban con él guardando a Jesús, había otros, no era solamente el centurión, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y todos dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Acá tenemos otros más.
A veces nos olvidamos de estos otros que agrega Mateo. Siempre se la acomodamos o se la damos al centurión, pero fueron varios que dijeron eso. Fueron varios que fueron impresionados. El centurión y varios soldados más, no sabemos cuántos. No hay nombre de ninguno. Pero hay algo muy interesante que yo quiero compartir en este tema, ¿no es cierto? Que a mí me llamó mucho la atención, ¿no es cierto? Cuando uno mira qué significa Simón, Cireneo era de Cirene, pero Simón, ¿qué significa? Simón viene del hebreo Shimón, que significa el que oye. Cada uno de estas personas oyó el mensaje que Dios tenía para ellos. Simón, el que oye, oyó. Vio que era una providencia el encuentro con esta crucifixión. Y para siempre aceptó a Jesús en su corazón, gozoso y feliz por aquella providencia que el cielo le había concedido, encontrarse con Cristo rumbo al Calvario, y presenció todo lo demás. El ladrón de la cruz oyó, el otro lamentablemente no. Oyó lo que el Espíritu Santo le decía a su corazón. El centurión y los otros que estaban con él oyeron también. No es fácil, siendo centurión, aceptar a Cristo como Salvador. La multitud que estaba allí, quién sabe cuántos, no lo dice la Escritura, que fueron a investigar, oyeron y llegaron a la misma conclusión. Y yo quiero preguntarte en esta noche, ¿no es cierto? ¿Has oído tú a Cristo? ¿Has oído el mensaje que el Señor tiene para ti? ¿Le sigues como Él quiere ser seguido? ¿O le adoras de una manera que no te compromete mucho? Eso sería no estar oyendo. Porque el que oye mis palabras y las hace, ese es el que entrará al reino de los cielos. Me lo he planteado para mí. Yo tengo muchas faltas, errores. Necesito que el Señor transforme totalmente mi vida. Me agarre y me haga enteramente suyo. Me suelto tan fácil. Correcto. Quiero estar en comunión mental todo el día y es poco lo que estoy. Pues ya estoy pensando en mis cosas, haciendo mis tareas. Quisiera estar todo el día hablando con Jesús. Él lo sabe. Es así. No me sale como quisiera. Entonces me planteé cuánto oigo yo de lo que el Señor quiere que yo oiga. Y te pregunto a vos, ¿estás oyendo? ¿Saben que el engaño del enemigo es tan grande que engaña al mundo entero? Dice Apocalipsis 12:9. En ese mundo entero están los que creemos, los religiosos, el mundo entero, completo. No a los no creyentes, al mundo entero. Y te doy una clara demostración, Mateo capítulo 7. Correcto, Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tengo que oír, demostrar que he oído la orden del general. Es reconocida, aceptada y obedecida por los soldados. Nadie se atreve a desobedecer. Es cierto, allí hay castigo, ¿no? Hay salto de rana, hay caminata, hay cárcel. Aquí no. Aquí no hay nada de eso. Aquí hay puro amor. Por ti, por mí, el Señor hizo ese camino al Calvario. Por ti, por mí, el Señor
extendió sus manos para ser clavadas. Por ti, por mí, el Señor sintió lo que el pecador sin esperanza sentirá en el tiempo del fin, cuando la gracia se acabe. Por ti y por mí, gritó, consumado es. Por ti y por mí quebranta las puertas de la tumba, de la muerte, y abre las puertas del cielo para que nosotros tengamos esperanza certera. La victoria ya está, las puertas ya están, está todo preparado para que el Señor venga. Pero, ¿sabes? Faltamos vos y yo. Tenemos que oír bien, porque miren lo que dice el versículo 23. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿cómo no me llevas al cielo? Yo prediqué en tu nombre, yo curé en tu nombre, yo sané en tu nombre, eché demonios en tu nombre. ¿Cómo? Y el Señor les declarará, versículo 23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Querido amigo, te llamo a la reflexión, para que pienses, para que ores, para que medites en esto. Olvídate que soy yo que comparto el tema, pero yo estoy igual que vos, en la misma situación, y yo reconozco que quiero con todo mi corazón que el Señor pueda transformar mi vida, ocupar el asiento de mi corazón, tomar el volante de mi medio y que Él me maneje. Pero no funciona así. Tenemos que decidir constantemente. Y termino con algo muy importante. Hay un engaño muy grande, algo que nos viene de afuera, del enemigo, que es ese perdón, ¿no? Que lo diga de esta manera, ese Jesús, esa salvación barata. Salvo hoy, salvo para siempre. Aceptas a Jesús, ya está. Y más nosotros, guardando el sábado, siendo sábado de la iglesia, porque los demás no conocen. Voy a la iglesia los sábados. Amigo, es conocer a Jesús, es relacionarnos con Él. El otro es un resultado que tiene valor o no si le conocimos a Él, si le abrimos la puerta del corazón para que Él entre. Quiero leer una cortita cita y termino con un versículo. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Vos no estás como el barrilete, como va el viento. Dios tiene un plan para tu vida. Si no lo descubriste es otra cosa, pero Dios tiene un plan para tu vida. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino. Como es tu decisión, es tu elección y es la mía, te invito a orar, te invito a pedirle al Señor que haga lo que vos no podés hacer o que no querés hacer quizás. Pero no te quedes acomodado o acariciado por ese pensamiento de que el Señor te ama y como te ama y entregó su vida por ti, no va a tener en cuenta nuestra infidelidad o nuestra práctica de pecado, o no va a tener en cuenta estos errores, esta mentirita blanca. No, hermanos, no es así. Números 14, versículo 18, un texto conocido, hay otros más, ¿no? Hay otros más, hay en Deuteronomio también. Números 14, versículo 18, dice así. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Hasta aquí lo tenemos impreso en nuestra mente. Lo argumentamos en contra de aquel que señala el pecado. Pero el texto sigue.
aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Cuidado. El Señor nos llama no para que escuchemos, sino para que oigamos lo que Él nos está diciendo, para que entendamos y decidamos abrirle todo nuestro corazón y caminar en sus caminos, siendo fieles conforme a la luz que hemos recibido. Y allí nos damos cuenta que tenemos muchas cosas que corregir, pero debemos corregirlas. Por eso el Señor te está dando la vida. Por eso el Señor me da la vida, por misericordia, por gracia, por darme más tiempo. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, 2 Pedro 3:9, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, tú y yo también, podamos llegar a arrepentirnos genuinamente y a abrir el corazón para que podamos caminar en sus pisadas. Y cuando el Señor venga, por haber podido entronizarse en nuestro corazón, estar en esa lista de los Shimón, los que oyeron, como todos estos que no están sin nombre, pero todos hicieron lo mismo que Simón Cireneo, porque Simón significa el que oye. Ojalá, amigo, Dios te ayude a oír, me ayude a mí, porque tantos años caminando en la fila, 45 años caminando en este camino, y la seguridad está en que hoy me entregue, y mañana, si amanezco, en que me entregue mañana a la mañana. Te invito a que podamos pedirle al Señor juntos, ahora, en una oración, que Él pueda terminar esa obra que empezó en nuestra vida. Si no, habremos perdido absolutamente todo. Amado Padre, toca nuestro corazón. Que el Espíritu Santo sea el que alcance nuestras vidas y definitivamente podamos entregarnos enteramente a ti. Quizás alguien tiene luchas, tiene debilidades, cosas que sabe que tiene que cambiar, cosas pequeñas o más grandes, lo que sea, no hay nada imposible para ti, oh Dios. En ti está la victoria. El peor enemigo somos nosotros mismos. Ayúdanos a contemplar a Cristo y que el Espíritu Santo nos ayude a ser transformados a tu semejanza. Y como Simón, que podamos ser uno más de aquellos que oyeron cuando el Espíritu Santo nos llamó. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, Dios te bendiga, un deseo con todo mi corazón.